Mount Sinai, the power of His presence echoed in the air, embers and ashes falling everywhere. The sound of His voice thundered so loud, every knee bent, every head was bowed, and we cried, Kadosh, Kadosh. Buenas tardes para los hermanos y buenas noches para otros hermanos y buenos días para otros hermanos. Enviamos un saludo muy especial, bendito el nombre del Señor, a los hermanos en los Estados Unidos, al hermano Alexander, a la hermana Dolly, al hermano Mauricio. Sé que nos escuchan y entonces estamos contentos por esa bendición poderosa. También envío un saludo muy especial a Semillas de Mostaza Europa. Semillas de Mostaza Europa, creo que en ese momento está ahí en primera fila escuchando esta transmisión. Y envío un saludo muy especial, si los hermanos de medios me confirman, en Chile, Arica, que fue la primera congregación que estuve pastoreando. A ver si de pronto reaccionan los hermanos. Saludo especial a la hermana Erna, creo que no se ha conectado. Si no se ha conectado, pues vamos a dejarle este saludito por ahí a ella. La hermana Erna es miembro de la congregación, la primera congregación que yo pastoreé en mi vida, cuando ejercía mi trabajo como misionero. Así empecé en la obra del Señor, era pastor misionero en el país de Chile, estuve pastoreando ahí por muchos años, así que saludamos a los hermanos que si nos están escuchando. Si ya se conectaron, nos dan por ahí una señita, nos colocan un saludito, un sticker y alabamos al Señor por eso. No sé si la hermana Isabel podría llamarla por WhatsApp. Gracias. Ahí puede ser, dale, no te preocupes. Estoy contento porque es miembro de la primera congregación que estuve pastoreando y hace muchos años ya. Y esta semana pues se comunicó conmigo, tenía una petición, me preguntó, ¿usted todavía es pastor? Yo le dije, por supuesto, el Señor nos llamó a pastorear y estamos pastoreando para su gloria. Muy bien, amados hermanos, este es un día especial, es un día donde nosotros los colombianos ejercemos nuestro derecho al voto. Estamos orando al Señor que nos dé paz. Ahora mientras orábamos sentimos la presencia del Señor. Tengo la respuesta en mi corazón, es entre Dios y yo, pero estoy completamente seguro que el Señor nos dará paz. No voy a ser tan extenso esta mañana. Voy a contar una analogía antes de la predicación, a ver si los hermanos me entienden. Sé que aquí hay hermanos que trabajan en el sector de la construcción. Saben bien que cuando hay que colocar drywall, cuando hay que colocar un techo falso, un aire acondicionado, un piso de madera. Y cierto pastor había contratado a un grupo de personas, como cinco personas, para que hicieran un trabajo en un lugar. Les pagó el día. Unos valen 50, otros valen 80, otros valen 90, otros valen 30, otros valen 35, pero les pagó el día. A usted, a usted, y a usted, y a usted. Llegaron al lugar donde tenían que hacer el trabajo y por causa de la lluvia no llegaron los materiales. Entonces el pastor hábilmente le dijo, mire, yo ya le pagué el día a usted, ya le pagué el día a usted, ya le pagué el día a usted. Vamos a hacer algo, vayan al segundo piso y las 8 horas que tienen de trabajo pagadas van a leer la Biblia. Entonces los muchachos dijeron, pues sí, rico, vamos para allá. A la 1:30 bajaron. Le dijeron, pastor, qué vergüenza con usted, aquí está el dinero, aquí está el dinero y aquí está el dinero. Es muy difícil, no somos capaces. Más o menos eso cuesta hacer un mensaje para la gloria y honra del Señor. Voy a pedir un saludo de la Iglesia Colombia, Semilla de Mostaza Antioquia, para los medios. Hermanos, el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. ¿Les gustó la analogía? Ok, mi nombre es Charles Montoya, para los que no nos conocen, y estamos pastoreando aquí desde Colombia, dándole gloria al Señor, que es lo que más nos gusta hacer. Tenía varios títulos para este mensaje. Es un mensaje bibliocéntrico, hablamos de la palabra del Señor, y el título del mensaje que más me viene a la cabeza es
¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Les gusta? Empecemos. Dice la palabra del Señor en Efesios. Vamos a abrir mucho la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11. Dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para algo que se llama la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, y sobre todo creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Capítulo 16, versículo 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vamos también a lo que dice Gálatas. Esta es mi plataforma del mensaje, de mi introducción. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra santa del Señor: no nos cansemos y no nos cansemos y no nos cansemos. Aleluya. Qué bueno. De hacer bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Bendito el Señor. A su tiempo segaremos si no. Y qué bueno es el tiempo del Señor. Y qué bueno es sembrar la palabra del Señor. Aleluya. Y también tenemos que ver, estoy muy paulino hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo: no apaguéis el espíritu. Amén. No apaguéis el espíritu. Estamos hablando de la profecía. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de las enseñanzas de la palabra. Estamos enseñando, predicando de que tenemos que estar firmes. Estamos predicando de que tenemos que esforzarnos y trabajar constantemente en la obra del Señor, sin cansarnos y sin cansarnos. Porque cuando nos cansamos, hermano, viene el desaliento. Si usted se cansa, ¿saben ustedes que el cuerpo mismo envía sensores cuando alguien está cansado o cuando alguien está deshidratado? Esta semana a un hermano se le subió la presión, hicimos el chequeo, el análisis, le preguntamos, dijo: no, pastor, es que se me había olvidado tomar agüita. Y le dije: hermana, por favor, tome agua. Y empezó a tomar agua y la presión le bajó. No nos podemos cansar, y cuando estamos deshidratados tenemos que hidratarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice: vivir en fidelidad tiene propósito, permanecer tiene sentido y servir tiene fruto eterno. Amén, aleluya. Creo que ya se conectó la hermana Erna. Enviamos un saludo muy especial a Chile, a Arica. Hace más de 20 años empecé mi obra misionera en ese lugar. Fui misionero en ese lugar. Partí de Colombia, estaba mucho más joven, y hubo una hermana anciana, preciosa en el Señor, que el Señor la puso para que estuviera al tanto de mis necesidades. Esa hermana está por ahí, creo que un saludito a la hermana Erna. Siempre se preocupó de que yo tuviera algo de comida. Yo estaba solo, estábamos a 30 horas de la iglesia más cercana, pero esa hermana siempre estuvo ahí. Y yo quiero darle gracias al Señor, glorificar al Señor, porque después de 30 años, ella, o tantos años, ella me buscó y todavía estoy pastoreando. Le envío un saludo desde mi corazón, desde aquí de Colombia, Chile. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Que el Señor bendiga el pan que me dio para comer. Que el Señor bendiga el cuidado que tuvo por mí estando tan joven y tan solo. Y el Señor la puso ahí para que me ayudara. Me gozo de saludar a Arica, me gozo de saludar a Chile, siempre en mi corazón, siempre orando por ellos. Y anoche pensaba tantas cosas. Hasta aquí la mano del Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor ha estado con nosotros como poderoso gigante. Y siempre hemos predicado de fe. Siempre hemos predicado de fe y siempre hemos predicado de fe. Continuemos con la palabra del Señor. Y entonces, permanecer tiene sentido y servir tiene fruto eterno. Amados hermanos, ¿qué voz forma mi interior? Vuelvo a decirlo, ¿qué voz estoy escuchando? ¿Y qué voz está formando mi interior? Ese interior que tenemos, que necesita ser alimentado por la palabra del Señor. Pero, ¿qué voz forma mi interior?
Juan capítulo 8, versículo 38 dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bendito el nombre del Señor. Tremenda palabra. Y yo hablo lo que he visto acerca del Padre, quiere decir que Él habla lo que oye y hace lo que ve hacer al Padre. Y creo que es lo que más nos enamora de Jesús, su obediencia. Escuchaba al Padre y transmitía lo que el Padre quería que Él transmitiera. Juan capítulo 5, versículo 19, dice la santa palabra del Señor: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué buena forma de trabajar, qué buena forma de trabajar. No puede el Hijo hacer nada por sí solo. Bendita palabra del Señor. Y Juan capítulo 1, versículo 18, dice la palabra santa del Señor: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amada iglesia, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando, cuando escuchamos, creemos, actuamos y permanecemos. Y es interesante. Segunda carta de Pedro, Pedro es profundo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Creo que tengo que leer hasta el 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual así vienen estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Es maravilloso eso, hablar del Espíritu Santo y hablar cómo habla el Espíritu, o escuchar y entender cómo habla el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, los hermanos que traen Biblia a la iglesia, Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos posteriores días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos que seguir viendo Juan capítulo 6. Quiero marcar bien esta introducción. Juan capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Qué bueno el Señor, me gusta. Se lo voy a volver a leer. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué pasó? Un milagro. ¿Cuál milagro? La alimentación de los 5,000. En algún evangelio dice que el Señor vio la multitud y hizo que se recogieran de 50 en 50. 50, y luego empezó a repartir los pescados y también los pedazos de pan, de 50 en 50. Qué maravilloso eso. Había comunión, creo que las familias se reunieron, el primo, el hermano menor, el hermano mayor, el abuelito, la abuelita, de 50 en 50, y el Señor se glorificó. Y cuando ellos vieron eso, dijeron: este es el profeta que estábamos esperando. Qué bueno, testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, el profeta. Acabamos de ver que los hombres dijeron: ese es verdaderamente el profeta. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 19, el versículo 10, que era más o menos el título del mensaje que quería dar hoy, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la semana estuve gravitando en ese versículo, amado hermano, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. A todos nos encantan las profecías, nos gusta mucho que nos den profecía. ¿A quién no le gusta que le digan que te amo, eres desde el vientre de tu madre te estaba viendo? A todos nos encanta, pero el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y Jesús es el verdadero profeta por excelencia. Bendita la gloria santa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver más o menos el tema de la profecía, que es tan profundo, que es tan extenso. Lo que dice el libro de Números, Moisés es el gran profeta de los hebreos, es el gran hombre que habló con Dios cara a cara. Era un hombre que dice que cuál es el método, cómo un pastor debe de pastorear al pueblo.
Y dice que como cuando Moisés bajó del monte y vio a la iglesia y estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros en nuestra humanidad quebramos el molde. Puede que nosotros tengamos una forma de ser y que no nos guste algunas cosas, pero cuando estamos llenos de la presencia del Señor ya no somos nosotros, sino que es el Señor. Entonces puede que todos tenemos una esencia y un carácter, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces sí nos vemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Hablaba esta semana con alguien y decía, la cabeza es Cristo. El gran problema en las congregaciones es cuando un miembro del cuerpo no quiere cumplir con la función que tiene que cumplir. Porque si al dedo pequeño le da por ser un pedazo de glúteo, entonces pienso que estaría loco. Y si entonces al hígado le da por ser páncreas, estaría loco. Si el corazón le da por ser aparato digestivo, estaría loco. Si a la garganta le diera por ser pie, estaría loco. Pero cuando cada miembro de la congregación, cada columna de la congregación ocupa el lugar que Dios le entregó para que diera fruto. A veces las personas se secan en una congregación, son como un chamizo, como ese pino que sembré y se me secó. Todavía está ahí, le corto una rama, está seco. Si tuviera un fogón de leña ya lo hubiera quemado. Pero a veces algunas personas se secan en una congregación porque no están dando fruto. ¿Por qué no están dando fruto? Porque no están haciendo lo que el Señor les pidió que hicieran en la congregación. Usted ya sabe para qué Dios lo trajo a la congregación. Yo sé que Dios me llevó a mí a ser misionero en Chile, en Arica, el desierto de Atacama, aterrador, con la Pachamama, hermana Erna, y con tantas cosas aterradoras. La influencia de la hechicería, estaba solo, no tenía esposa, no tenía nada. Y Dios puso a alguien ahí en la congregación. Éramos pequeñitos y éramos tan pobres, bendito. Éramos pobres dentro de los pobres. O sea, ni siquiera nos alcanzaba para el subsidio del gobierno. Y Dios puso una persona ahí que se encargara de mi alimentación. Esa hermana iba conmigo al supermercado, ella tenía ya nietos, hijos grandes, una señora adulta, y me decía, no, pastor, usted tiene que comer, usted se va a morir de hambre. Y iba y compraba conmigo y me decía, usted necesita esto y esto y esto y esto, bendito el nombre del Señor. Y en esa época, como en esta, yo no sabía ni fritar un huevo. Entonces ella me enviaba la carne, me enviaba el tomate, y yo decía, gloria a Dios, porque era un muchacho joven, recién estaba saliendo a la obra misionera y era extranjero y advenedizo en un país que yo no sabía que habían tantas costumbres. Un desierto, se me manchó la cara por el desierto, nunca llueve, pero ahí estaba el Señor como poderoso gigante, acrecentando mi fe, haciendo que mi fe se volviera titánica, que creciera, que tuviéramos la capacidad de decirle a un monte, quítate de ahí y échate al mar. Y saben algo, después de tantos años no había obra en la misión que yo trabajaba. En este momento están construyendo un templo para la gloria y la honra del Señor. Todavía está la semilla que dejamos allá. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo fuerte, para la gloria del Señor. Su nombre la gloria. Continuemos. Y entonces, Eldad y Medad. Eso no es un nombre que inventé, lo dice la Biblia, en el libro de Números, capítulo 11, versículo 26 al 29. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, bendito el Señor. Y estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Si vemos el contexto, Moisés estaba cansado, y porque él estaba haciendo la labor solo, él hacía todo, era el hombre todero. Entonces el suegro lo vio y le dijo, oye Moisés, te veo cansado, no te fatigues tanto, consigue colaboradores. Si usted lee los versículos anteriores, él se consiguió, o Dios le entregó 70 ancianos, y dice que el espíritu que había dentro de Moisés, no era cualquier espíritu, era el espíritu de Dios que había hablado con Moisés cara a cara, vino sobre él y él impartió esa unción que había recibido a esos 70. Pero habían dos que se quedaron cuidando la iglesia, ellos estaban en un campamento, y dice que de repente vino el Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo lo hace como él quiere. Lo interesante del Espíritu Santo es que no tiene formatos. Yo estoy orando al Señor y le he dicho al Señor en mis oraciones, Señor, ya hice la fórmula humana, el algoritmo humano, el activismo, y funcionó. Es tan fácil, Señor.
Se lo decía esta semana al Señor. Es tan fácil, Señor, reunir un grupo de personas y que vengan a un lugar. Es fácil, Padre. Eso es muy fácil. Ya lo hicimos, Señor. Se nos llenaba el salón. Pero no quiero esa. Yo quiero lo que haga el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo le dice, vaya a la iglesia, cante una canción, concéntrese, alabe a Dios, lea la Biblia, es porque el Señor le está evitando más adelante quizás un problema. Cuando el Espíritu Santo la inquieta a usted para que haga algo en bien de la obra, es un problema entre usted y el Espíritu Santo. No podemos ayudar al Espíritu Santo en cosas que no nos ha enviado. Todos saben lo que le pasó a un ayudante del arca cuando trató de hacer cosas que no le habían dicho que hiciera, pues fue y tocó el arca y el Señor dijo, no me gusta que me estén manoseando. Todos saben la historia. No me gusta que me estén manoseando. Dicen los rabinos profundos, el tema era que los levitas no llevaban el arca llevaba a los levitas. No sé cómo explicarlo. Ellos cogían y el arca lo llevaba. Cualquiera no podía ir a tocar el arca de la presencia del Señor. Quiero decirle que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Bendito el Señor, a su nombre sea la gloria. Continuemos. Y entonces el Espíritu de Jesús, el Espíritu de la profecía. Y dice entonces que Moisés, vino el ayudante de Moisés y dio aviso a Moisés y le dijo, Señor, hay 2 personas que están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo, era joven, Señor, impídelos, que no prediquen, que no hagan eso dentro de la congregación. Pero hermano, si el Espíritu Santo le dice a usted que haga algo, ¿yo cómo se lo voy a impedir? Pero si el Espíritu Santo a usted no le inquieta y a usted no le inquieta que hagan algo, ¿cómo le voy a exigir yo que lo hagan? ¿Soy yo acaso el Espíritu Santo para decirle a usted lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer? Es un trato entre el Espíritu Santo y usted. Es el tema de la autoridad. Usted se somete a la autoridad es porque el Espíritu Santo le dice que se someta. Es como el tema de la contribución en la obra del Señor. Usted lo hace es porque el Espíritu Santo le dice, hágalo. Y entonces cuando usted tiene esa intimidad, usted se siente parte de algo y el Espíritu Santo lo llena de gozo. Y el Espíritu Santo Hermana Erna, yo me siento feliz de estar tantos años después. Bueno, me hubiera encantado quedarme en Chile. Es un país maravilloso. Pero el Señor me volvió a traer a Colombia. Y han pasado muchos años y han pasado muchas cosas y hemos cometido muchos errores, pero hasta aquí la mano del Señor nos ha sostenido. Y aquí hay un grupo precioso, no grande, precioso, que el Señor ha sostenido para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo que el Espíritu Santo haga con alguien en la congregación es entre el Espíritu Santo y él. Si el Espíritu Santo a usted no lo incita a hacer algo, es un problema entre usted y el Espíritu Santo. ¿Saben qué dijo Moisés? Que era un hombre lleno de Dios y lleno del Espíritu Santo. Le dijo, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y ojalá que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué bueno, ojalá sobre toda la congregación estuviese esa presencia santa del Espíritu Santo, aleluya. Marcos capítulo 9, versículo 28, dice la palabra santa del Señor, aleluya, gloria a Dios. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Bueno, estoy en el 28, vamos al 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que uno en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces Jesús dijo, no se lo prohibáis, no. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo inquieta a una persona, hermano, el Espíritu Santo es el dueño de la obra. Yo he aprendido, sí, nos encantaría tener este lugar llenísimo, que ni siquiera pudiera saludarles de tanta gente que hay, pero si al Espíritu Santo le place que haya este grupo, gloria a Dios. Sí, a mí me encantaría que hubiera más actividad, que hubiera más activismo, pero si al Espíritu Santo le place que esta sea la actividad, que este sea el movimiento, que este sean los tiempos, yo le doy gloria al Espíritu Santo. A mí me encantase que todos ustedes profetizasen. Sí, es en serio. A mí me encantara que todos ustedes estuvieran llenos con la doble porción del Espíritu Santo. A mí me encantara que yo llegara a este lugar lleno del Espíritu Santo y les viera el sello en la frente. ¡Wow! Han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Porque ese es el objetivo del pastor. Incitar a las ovejas para que sean llenas del Espíritu Santo de Dios. Intimar con el Espíritu Santo de Dios. Sacaron un análisis, los locos, unos locos, hicieron un estudio. 10,000 personas que oraban a 10,000 personas que no oraban. La ecuación en el sistema neural
es diferente. Esas personas que oran sí son diferentes. Esas personas que oran, dicen que a partir de cierto momento el cerebro se suelta y entra como en un estado de dependencia espiritual. Y es verdad, cuando nosotros oramos empezamos a ver la gloria del Señor. Cuando nosotros oramos, todo lo vemos bajo otra óptica, bajo otra lupa. Cuando nosotros oramos, empezamos a depender de la mano directa del Señor. Yo a veces cuando algún hermano me cuenta que tiene un problema, yo le digo, tranquilo, no se preocupe, no se defienda. Deje que el Espíritu de Dios lo defienda. Deje que la presencia del Señor lo guíe. Y cuando la presencia del Señor lo guía a uno, uno está pleno, uno está lleno. Esta semana escuché algunas cosas que inquietaron mi espíritu pastoral y me fui a orar y me fui a llorar. Y cuando empecé a orar y le decía, Señor, pero el Señor me llenó de gozo. Y entonces me llegó a un punto, porque yo estaba orando por una cosa, Señor, mira esta situación, tú sabes. Y el Señor me llenó de tal punto que yo le dije, ok, Señor, solo tú basta, solo tu presencia. Si tu presencia está, si tu presencia nos llena, si tu presencia se pasea, está bien. Seguimos adelante para la gloria y la honra del Señor. Podemos continuar. Ojalá toda la iglesia profetizara. Ojalá todos los hermanos estuvieran llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ojalá que hubiese en medio de nosotros un intérprete de lenguas. Que mientras el hermano Fabio esté hablando en lenguas, el hermano Brian se las interprete. Y que cuando una hermana se pare y diga, así dice el Señor, otra diga, y así también dice el Señor, y que haya ese movimiento precioso del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuál es la principal característica, hermano Fabio, de la mega iglesia como empezó la iglesia primitiva? Era una mega iglesia. ¿Recuerdan el primer sermón? 3,000 y después 5,000, ya van 8,000. Aleluya. Y aparte de las mujeres y los niños, como 25,000. Pero era una mega iglesia. Y me encantan las mega iglesias. ¡Wow! La mega iglesia. Pero ¿saben qué era la gran particularidad de la mega iglesia, hermano Fabio? Estamos al mundo. ¿Alguien sabía la gran particularidad de la mega iglesia? Ok, Ananías y Zafira es perfecto, es maravilloso lo de Ananías y Zafira, de que trataban de mentirle al Espíritu Santo. Somos pobres, mentiras, eran ricos. Y el Espíritu Santo, pretenden engañar al Espíritu Santo de Dios. ¡Ah! Aleluya. ¿Sabe cuál es la gran particularidad de la mega iglesia cuando el Espíritu Santo las da? A mí me encantó. Eso no me lo reveló carne y sangre, está en la Biblia, es demasiado fácil, hermano Rafael. Tenían todas las cosas en común. Esa es la característica de la mega iglesia. No son los salarios de la nómina para la manutención del escenario. Tenían todas las cosas. Quiere decir que si la finca del hermano Fabio era de 20 hectáreas, era del hermano Milé también. Así de simple. Y si el hermano Rafael tenía un edificio allá abajo de 5 pisos, pertenecía también al hermano Brian. Y había una característica entre los apóstoles de la mega iglesia, hermano Fabio. ¿Sabe qué hacían los apóstoles? Bueno, eso lo practican las grandes logias. Lavaban los pies de los hermanos. Le lavaban los pies a los apóstoles. Cuando llegaban cansados, llegaban y le decían, mi pastor, mi apóstol, venga, yo le lavo los pies. Eso yo no soy capaz, la verdad. No me llega hasta allá la espiritualidad. Permítame, yo le cojo. No, hasta allá no. Hasta allá todavía no a esos niveles de consagración y de gloria, no. Le lavaban los pies entre ellos y tenían todas las cosas en común. Y saben también que tenían la obra social, pero no el 8%, no, era el 92% para la obra social. ¿Y sabe a quién mantenían? A las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Y iban por las calles predicando el evangelio y formaron una gran comunidad, una mega iglesia, pero con esas características. El día, hermano Fabio, que encuentres una iglesia mega con esas características, me invitas porque cerramos Semillas de Mostaza. Continuemos. Entonces, soy de Cristo. Moisés ve un pueblo entero sensibilizado por el Espíritu Santo. Cuando el pastor ve el pueblo entero sensibilizado por el Espíritu Santo, es otra cosa, es otro nivel, porque el Espíritu Santo es el que nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, bueno, no es una clase referente al Espíritu Santo. Todos sabemos lo que el Espíritu Santo, bueno, no lo sabemos. Interactuar con el Espíritu Santo es diferente, bendito el Señor. Cuando nosotros interactuamos con el Espíritu Santo, las cosas son muy diferentes. Yo no puedo hablar del Espíritu Santo
bueno, desde un punto de vista teológico, la IA te da una cátedra, la enseñas mejor que yo, pero sí desde el encuentro íntimo con el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, esta semana necesitaba el aleteo de la paloma sobre mí, y yo estaba pidiendo, Señor, pero mira, me dijo, tranquilo, ¿qué quieres? Yo le dije, bueno, cuando me dio un toque de su presencia, yo le dije, Señor, carros de Israel y su gente de a caballo, es suficiente su presencia para mí, aleluya, porque la presencia del Señor sí basta en el creyente. Y yo le decía, ok, Señor, tú eres la vid y yo soy un pámpano, y el Padre es el labrador, y el labrador al que quiere corte y al que quiera deja que crezca, y nosotros ya estamos limpios por la palabra, bendito el nombre del Señor. Y le decía, sí, Señor, separado de ti nada puedo hacer, es imposible, si trato de hacerlo en mi propia fuerza voy a perder, me voy a sentir frustrado, me voy a sentir fracasado, voy a sentir que no sirvo. Pero cuando llega la presencia del Señor y nos levanta las manos, uno dice, wow, el Espíritu de Dios es lo más importante en la vida de los 5 ministerios, un apóstol, un maestro, un pastor, un misionero, un profeta. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, usted se siente fortalecido en el poder de su gracia. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Moisés dijo, ojalá todo el pueblo profetizara, ojalá todo el pueblo estuviera lleno del Espíritu Santo para que no hubieran tantas estupideces dentro del pueblo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva ¿a qué? A toda verdad. Y dice que el Señor, que el Espíritu Santo nos iba ¿a qué? A recordar ¿qué? Todas las cosas, y que el Espíritu Santo no nos iba a dejar solos. Hermano, procure llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Tírese en el piso, no pida carro, casa y beca. Dígale, necesito experiencias intensas con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que te llena y el que te lleva a toda verdad, y el Espíritu Santo te recuerda todas las cosas, y el Espíritu Santo es el que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y nosotros sentimos que tenemos ríos de agua de vida cuando tenemos el Espíritu Santo. Y cuando tenemos el Espíritu Santo nos enamora de la palabra. La analogía que conté al principio, usted puede estudiar la Biblia 1 hora, 2 horas, 3 horas, a la tercera hora ya estás agotado. Síguela estudiando, porque ahí hay palabra de vida, es como río de agua de vida. Entraremos a Él, cenaremos con Él y Él con nosotros, aleluya. Y dentro de la persona habrá como ríos de agua de vida, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, aleluya. Bendito el Señor, que no se marchita, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, que todo lo que hace prosperará, y que no así los malos, que son como el tamo y como el tamo que arrebata el viento. Pero qué bueno es cuando tenemos nuestra visión en el Espíritu Santo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y entonces en el libro de Joel, Moisés ve esto. Moisés había impartido, los 70 estaban en culto, y la gloria del Señor vino sobre los 70. Y Moisés dijo, wow, es mi mismo espíritu, porque uno se goza cuando los hermanos tienen la misma visión que tiene el pastor. Dice, gloria a Dios, aquí está la presencia del Señor. Qué bueno cuando los hermanos todos jalan para el mismo lado, porque ahí es donde está el Espíritu Santo. En esto nos conocerán, en que son mis discípulos, en que ese tema amor es Cristo. ¿Podrías hacer una ecuación? 1 Corintios capítulo 13, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué dice? Ok, el amor. Quítale palabra amor y ponle Cristo. 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 Cristo nunca deja de ser. Aleluya. Y cuando le pones, bueno, el amor de Dios es maravilloso. Entonces te enamoras más de Cristo. Aleluya. Bendita la gloria santa del Señor. Y no es una carga ser creyente. No es una carga esperar en el Señor. No es una carga llenarse de la presencia del Señor. El Señor le da hambre. Como el ciervo brama por la corriente. Dice en otra versión, como la sierva brama por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Hermano, pídele al Señor que le dé sed. Yo no explico cómo una amada hermana no le da sed, pero pídele al Señor que le dé sed. Dígale, Señor, haz que me deshidrate y que yo tenga que tomar un refuerzo espiritual. Bendito el Señor, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando venderé y cuando me presentaré delante de Él, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje entre voces de qué, de alegría, y aleluya, y de alegría, y del pueblo en fiesta, y le dice al alma, ¡alma!
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios. Hermano, cuando usted entrega su voluntad a Dios, cuando usted le entrega su necesidad a Dios, cuando usted le entrega su tristeza a Dios, cuando usted le entrega su desolación a Dios, le aseguro que el Señor tomará eso y usted saldrá de ese lugar llenito de su gloria. Y la primera señal es que usted le dice: ok, Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. A su nombre sea la gloria. Santo el Señor. Sigamos. Sí, por favor. Entonces Moisés, después del culto con los 70, gracias, alguien vino y dijo: Señor, hay dos que se colaron. Y entonces Moisés dijo: ¿y qué están haciendo? Están profetizando. Y ahí mismo el Espíritu Santo le mostró a Moisés que todo el pueblo iba a estar lleno del Espíritu Santo. Joel capítulo 2 versículo 28. Oh, santo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Van a profetizar vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, si seguimos con el espíritu de la profecía, tenemos que ir a la mega iglesia. A partir de ahora, Hechos capítulo 2 se va a titular la mega iglesia. Habían 100 y algo. El día del Pentecostés. El día del Pentecostés es una fiesta que todavía lo celebran los romanos y los judíos. Nosotros, los creyentes occidentales, no la celebramos, pero sabemos que es Pentecostés. Dice la palabra del Señor en Hechos, bendito el nombre, todo el 2. Ahí está la respuesta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y dice que de repente vino del cielo el espíritu que vino sobre Moisés en el monte Siniático. Y que primero él compartió de eso con los 70, y que luego otros 2 fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, 72 personas fueron llenas del Espíritu Santo. No habla que Josué fue lleno del Espíritu Santo, hablan de 70 ancianos y de otros 2 que nombres extraños, Eldad y Medad, fueron llenos de la porción del Espíritu Santo y le dio por profetizar el Espíritu Santo. Y luego Moisés vio lo que iba a pasar y Joel lo profetizó. Van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces nuestro amado Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: ni se les ocurra salir de Jerusalén hasta que no venga sobre ustedes la investidura del poder del Espíritu Santo. Es una locura hacerlo si el Espíritu Santo no está. Cuidado, porque ustedes van a tener un poder extradimensional, y ustedes van a resucitar muertos, y ustedes van a enfrentar a demonios, y ustedes van a enfrentar a principados y a potestades, y ustedes van a enfrentar a la hechicería, pero antes tienen que ser revestidos del fuego divino. Quédense en Jerusalén, unánimes y juntos. No eran 5,000, no habían 20,000, habían solamente 120. A su nombre sea la gloria. Y después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, Pablo es decapitado, Pedro es crucificado, y la mayoría de los hermanos son muertos, son aserrados, como leíamos en la galería de la fe. El mundo no era digno de ellos. A su nombre sea la gloria. Pero estaban llenos del Espíritu Santo, y Pablo decía: el Señor me ha dicho que viene pronto por mí, pero no sé si irme o quedarme, porque si me voy a estar con Él, pero si me quedo voy a predicar la palabra, voy a enseñarles. Para mí no es gravoso enseñarles esto, lo mismo todos los días. ¿Saben algo? El apóstol Pablo tenía una particularidad extraña. Era parecido a Semillas, el ministerio del apóstol Pablo. Se ha descubierto que el apóstol Pablo alquilaba un local de 12 más o menos a 4 del día, era un salón de eventos, iba y enseñaba la palabra. Creo que es en Efesios, y en un salón alquilado, no era en un salón propio, era un local alquilado. Y él iba y era amigo de él, creo que la persona, y él enseñaba la palabra en un local alquilado. Yo dije: wow, se parece a Semilla, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, a su nombre la gloria. A su nombre toda la gloria. La respuesta histórica del deseo de Moisés, bendito el Señor, está en el libro de Hechos, el capítulo 2. Puede estudiarlo en casa si deseas. Mateo capítulo 24, versículo 11, dice la palabra santa del Señor. Ojo a esto, porque habían 72 llenos del espíritu de la profecía, y Moisés dijo: ojalá todo el mundo pudiera enseñar, y ojalá todo el mundo se le pudiera escuchar, y ojalá uno pudiera ir a cualquier lado. Hay una característica, y es que si a usted lo invitan a un lado, usted tiene que ir, pero si usted invita a esa persona a su congregación, no viene. Sigamos.
Y entonces dice, mucho cuidado y mucho cuidado. Mateo capítulo 24, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Voy a leer el 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Primera característica. 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas se van a levantar y van a profetizar y van a enseñar. Hermano, no se le puede escuchar a todo el mundo. Es mi responsabilidad delante de la presencia del Señor decirle a la congregación, no escuche a todo el mundo, no es bueno, no es sano. Tiene que tener usted un discernimiento a mí me han engañado, ¿saben ustedes que a mí me han engañado un par de veces como a Josué? ¿Recuerdan la historia de Josué cuando él estaba conquistando y estaba arrasando con las naciones enemigas? Y entonces unas personas muy inteligentes, ricas, dijeron, vamos a engañar al pastor. Y dije, pero ¿cómo lo engañamos si ese hombre es un guerrero? Bueno, él tiene corazón de pastor. Vamos a engañarlo, vamos a ponernos la ropa más vieja y vamos a ponernos los tenis más viejos y vamos a ponernos no nos peinemos, 2 días sin bañarnos y vamos a utilizar las cosas más viejas para que le demos lástima y vamos a coger el mercado y mire, vea, eso ya tiene hasta moho, vea, eso ya tiene fecha de vencimiento y eso es lo que yo me estoy tomando. Y entonces el pastor se va a conmover y cuando se conmueva nos va a perdonar la vida. En efecto, lo hicieron así. Josué, ¿y ustedes de dónde son? Digo, no, Señor, nosotros llevamos muchos días viajando. Si usted viera por lo que estamos atravesando, lo que estamos pasando, usted sabe, yo de mal en peor, me están haciendo marrachanga, a mí todo es en serio. Y el pastor va hasta la presencia del Señor y se postra, le dice, Señor, bendice a ese hermano, bendice a esa hermana. Y uno ora y ora y ora y uno le dice, Señor, pero ¿por qué no me respondes si yo te estoy orando de día y de noche? Y nada. Hasta que el pastor se da cuenta de que le están mintiendo. Si estaban en bendición, aquí tenemos un término, si estaban en guacaos, si estaban larguísimos, pero no se lo decían al pastor, calladitos. Y entonces Josué dijo, uy, no, por favor, siervos, Señor, por favor, denle a esta gente comida. Muy bien, díjole, está bien, le juro que voy a orar por ustedes, dijo Josué. 3 días después, un hipérbole. Y entonces le dijeron, pastor, sí, sierva, ¿permite? Sí, dígame. ¿Recuerda a esas personas que usted recibió, que usted dijo que sí, estoy orando que Dios le responda? Lo engañaron. Son sus vecinos. Mire, están muy bien. Ellos estaban en bendición, ellos no necesitaban nada de usted, pero lo engañaron. A Josué lo engañaron y a nosotros nos han engañado. Y yo he orado por personas, hermano, y me he tirado al piso, Señor, respóndele para que sepan que tú me enviaste y nada. Y en algún momento el Señor me responde y dice, no ore más por él. Y me muestra el Señor lo que están haciendo y digo, Señor, perdóname el tiempo perdido y las lágrimas y las arrugas que me saqué por estar llorando por esta persona y me estaban engañando, pero gracias al Señor, el Señor nos defiende y el Señor nos enseña y el Señor nos muestra y el Señor nos enseña, aleluya. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, a su nombre sea toda la gloria, aleluya. Sigamos que ya casi vamos a terminar. Y entonces se levantarán muchos falsos profetas, cuidado, no es lo mismo. ¿Sabían ustedes, hermanos amados en el Señor? Esto lo saben todos los que estudian conmigo, que hay varias versiones de la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es la versión más antigua, más fidedigna de las Escrituras? ¿Alguien lo sabe? Levanten su mano, por favor, y me dice. Ayer me enviaron una traducción de la lengua hebrea en su lenguaje original, toda, traducidita, toda. Pero ¿saben ustedes cuál es la más antigua, la versión más antigua de la Biblia? ¿Alguien lo sabe? Por favor, me ayudan. No es lo mismo. No quiero que sepas que no es lo mismo. La versión etíope. Consúltelo si quiere, puede hacerlo. La versión etíope es la versión más antigua de toda la Biblia, la más fidedigna. Tiene un lenguaje extraordinario. Los etíopes. Obvio, por supuesto, eso no llega aquí al occidente. Continuamos. Y entonces vendrán falsos profetas con una falsificación de la voz de Dios. Y esas falsificaciones son peligrosas. Jeremías capítulo 23, versículo 28. No se puede escuchar a cualquiera, hermanos, no se puede. Jeremías capítulo 23, versículo 28. Dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo. El profeta que tuviera un sueño y cuenta el sueño,
y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Aleluya, bendito el Señor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Es que a veces, bueno, esto es un coloquialismo paisa. A veces hay gente que habla mucha paja. Y el problema es que la gente le come cuento a la gente. Pero la palabra del Señor dice, una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Bendito el Señor, a su nombre sea la gloria. Podemos continuar. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Es diferente, no es lo mismo, amados hermanos, no es lo mismo. Se levantarán falsos profetas. Aquí han venido personas que escuchan muchas corrientes. No voy a utilizar nombres para que YouTube no me cancele la cuenta, pero hay muchas personas que se obsesionan con los medios y escuchan a todo mundo y le dan publicidad a todo mundo y todo mundo le sirve y todo mundo lo llena. Cuidado, hermanos, la paja es diferente al trigo y usted tiene que tener, recuerde que estamos hablando referente al Espíritu Santo. Yo creo que si yo hubiera escuchado todas las cosas durante estos 17 años que lleva Semillas de Mostaza, yo creo que ya estaríamos más mundanos que cristianos. Porque las cosas son moda, entonces entraríamos a esas ondas, a esas modas y nos alejaríamos del sentido de la palabra. Y es muy peligroso y es muy fácil de entrar por esa línea. Mateo capítulo 7, versículo 22 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bendito el Señor, y mi Padre está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, yo profetizaba en tu nombre. Aleluya. Yo era entre los que profetizaban y yo hablaban. Y bueno, hay otras, incluso hacen milagros. Entonces el Señor le declarará, nunca os conocí, no sé quiénes son ustedes, no sé de dónde vienen ustedes. Bendito el nombre del Señor. Nunca los conocí. Yo creo que tenemos unos minutitos más esta es una de las historias más aterradoras y profundas del Antiguo Testamento referente a la falsa profecía. Recuerde que el Espíritu de Jesucristo es el de la profecía. Y esto que voy a leer es de lo más dramático que ha sucedido con las profecías y con los profetas, y todos hemos caído en eso. Así dice el Señor y el Señor no dice así. Pero cuando el Señor te habla el corazón es diferente. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 21. Dice la palabra santa del Señor. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera vas a inducir? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira y espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Cuidado con lo que escuchas. Yo induciré un espíritu de mentira y le diré mentira a la gente. Y entonces la palabra del Señor dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Vaya, hágalo. Y dice, aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová ha declarado todo el mal acerca de ti. Y entonces la persona que estaba consultando, ¡plácate! Le dio una cachetada al que estaba diciendo y dijo, ¿cómo así es que usted lo único que quiere es que lo escuchen a usted? Lo golpeó porque dijo, mire lo que el Señor me acaba de mostrar, que un espíritu de mentira va a ir a enredar a la gente. Hermano, yo he visto personas que miran y escuchan y van y entran y salen, y si lo vemos hoy o la vemos hoy, el estado de ellos son secos, raquíticos, ya no creen en nada, ya no creen en nadie. Primero al menos danzaban y se movían, ya ni lo hacen, ya ni ganas les dan de ir a la casa del Señor porque reciben demasiada información y a veces es el espíritu de la mentira. Bendito el Señor, aleluya. Será como árbol plantado junto a la corriente de agua. Si usted tiene una corriente de agua, quédese ahí. Con esos calores, hermano, ¿quién descuida el agua? ¿Sabe qué pasa si usted se descuida el agua y no toma agua? Se le sube la presión. Se le sube la presión. Haga el ensayo, si quiere no tome agua en todo el día. Cuando sienta el mareo, se le sube la presión. Cuando usted vea borroso, es que se le está subiendo la presión, porque no toma agua. Bendito el Señor. Y nosotros somos, ¿el cuánto por ciento de agua, hermano Fabio? El 75% de agua.
somos agua, todo el cuerpo es agua. Nosotros nacimos en un ambiente acuático. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en un ambiente acuático? 9 meses, aleluya, en un ambiente acuático. Sigamos porque ya se nos complica el tema. No profetizamos en tu nombre. Dice la palabra, el 22:8, sería el contexto. El rey de Israel respondió a Josafat: hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlá, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza lo que yo quiero escuchar, sino todo mal. Yo le digo, pastor, es que siempre le dice mal a uno. No, eso ni le consulte, que él le va a decir que no. Es que como yo ya lo conozco a él, es que ya me lo conozco. Y no consultan. No lo consultemos, ni lo llame porque él le va a decir esto. Siempre me consulta mal, siempre me dice las cosas mal, siempre que todo es mal. Y entonces este hombre dijo, no importa, pues vamos a consultar a ese hombre. Por supuesto le dijo lo que estaba mal porque él estaba mal. Sigamos. Y entonces la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, creo que ya lo leímos, dice la palabra, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y el 11 dice, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. No, hermanos, no queremos llegar a ese extremo. Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Bendito el Señor, porque no recibieron el amor de la verdad. Bendito el Señor, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Bendito el Señor, no recibieron el amor, no recibieron la palabra del Señor con amor. Entonces se los entregan, aleluya, a un poder engañoso. Qué terrible, hermanos, que el Señor nos libre de esos poderes engañosos que están por ahí por el mundo enredando a las personas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, no importa si somos muchos o pocos, pero que no estemos bajo esa influencia de un poder engañoso. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el versículo 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. A su nombre es la gloria. La luz, la verdad y la autoridad profética de Cristo, diciendo yo soy la luz del mundo. O sea, Cristo cuando dice yo soy la luz del mundo, mírenme a mí, no hay que mirar a otro lado, hay que mirar a Jesús. Y cuando nosotros miramos a Jesús y estamos llenos del Espíritu Santo y escuchamos la voz de Jesús y no de espíritus engañadores ni espíritus del mundo, de hechiceros, paganos, idólatras, entonces acabamos de decir que Él es la luz del mundo. Pero cuando entramos por los senderos del Señor, Mateo capítulo 5 versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. A su nombre es la gloria, a su nombre es la gloria. Qué bueno, vosotros sois la luz del mundo. Y quiero decirle algo a los hermanos que tomaron esto tan trivial. Cuando nosotros somos la luz del mundo, es el verdadero milagro de la iglesia. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo real de Israel? El símbolo patrio, ¿lo saben? ¿Cuál es? La menorá. La menorá es para que esté siempre encendida. Y siempre hay luz en la menorá. Y nosotros, el regalo nuestro es que Cristo alumbra dentro de nosotros. ¿Para qué, hermanos, tener una gran orquesta si no hay unción? ¿Para qué cantar una canción sin una pizca de sal? ¿Para qué usted presentar un gran banquete si no tiene el panásimo? ¿Sabe los componentes del panásimo? Y sal. Aleluya, porque las ofrendas siempre se presentaban con sal. Entonces tú tienes ahí el agua, la harina y un poquitito de sal. Y yo cuando oro al Señor, pues le digo eso, Señor, no somos muchos, no es muy grande la iglesia, no tenemos unas grandes finanzas, pero aquí está la harina, hay un poquitico de sal, y por favor danos un poquitico de agua, para que haya un pan ácimo, y que ese pan sea presentado ante la presencia del Señor. Y cuando estoy diciendo eso, entonces digo, Señor, recuerda que tu palabra dice que tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Dame de ese pan y dame de esa agua. A su nombre sea toda la gloria. Nosotros somos la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y ese es el regalo de Cristo a la iglesia, que nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón. A su nombre sea toda la gloria. Voy a terminar. Prometí salir temprano. Y voy a terminar con una historia. Me gustan las historias. Empecemos. Antes de empezar la historia, quiero decirle que Moisés era un hijo de casa. Moisés veía a Dios cara a cara. No era un huésped ocasional. Moisés veía al Señor. Cuando Él impartió de su espíritu a los 70, es porque Él tenía un contacto con Dios casi que directo.
y luego se presentó a Cristo, bendito el Señor. ¿Recuerdan cuando estaban en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías estaban hablando con el Señor y él estaba transfigurado. Y entonces Moisés tenía ese contacto tan cercano con el Señor. Cuando quisieron cuestionarlo también, el Señor lo defendió. Porque estaba diciendo eso, porque había hecho cosas, el Señor defendía a su Moisés. Moisés como profeta estaba en contacto directo con Dios y podía entrar en cada uno de los aposentos, un contacto espiritual. Era un hijo de la casa, no un invitado, no un huésped esporádico. ¿Es usted un huésped esporádico ante la presencia del Señor? Aleluya. ¿O usted es un hijo de la casa? Si yo fuera a visitar a alguien, tendría que llegar hasta donde me dejaran. Si a mí me dicen, por favor, entre y siéntese ahí en esa sillita, yo llego y me siento ahí. Yo no puedo entrar, dicen aquí en Colombia, como Pedro por su casa, a la cocina, al patio, abrir el cajón. No, yo tengo que tener unos límites y una alineación. Pero cuando soy de la casa, pues entro, salgo, hago y deshago y estoy como a mí, como me sienta cómodo. Pues así era Moisés en la presencia del Señor. Cuidado con el espíritu de mentira y cuidado con escuchar a todo el mundo. Empieza la historia. Había un rey que le gustaba mucho el arte pictórico, coger un paisaje y que un pintor pintara ese paisaje exactamente igual al natural. Invitó a un gran pintor para que pintara la comarca y este gran pintor hizo muchas obras de arte preciosas y toda la comarca estaba encantado. El rey, la reina, sus súbditos. También le gustó mucho el trabajo de este pintor, de este hombre, y pidieron que vinieran todas las personas de la comarca, los del pueblo, los del campo, los de las veredas, los agricultores, los ganaderos, los pastores de las ovejas, los habitantes de esa comarca. Por primera vez en la historia podrían entrar a ese palacio. Por primera vez en la historia iban a disfrutar de un palacio. Tienes que imaginarte un palacio real, el que quieras, el de la reina Isabel, el que quieras. Entonces ellos iban a ver el lobby principal, iban a ver los salones, iban a ver los restaurantes, los pasillos, etcétera, etcétera. Y ver en los salones reales las obras de arte de este pintor. Una de las obras de arte era muy bonita, era un campo precioso, un campo de trigo, soleado, precioso. Y cuando el trigo estaba bastante alto, precioso, todos decían, wow, todos estaban emocionados, pasaban, se detenían y alababan esa pintura. Pero llegó un aldeano, una persona que trabajaba el campo, un granjero de la zona, y al llegar a esa obra se quedó mirándolo, dobló la nariz, hizo un gesto, como que no le gustó mucho. Entonces el rey, que estaba a la expectativa, se quedó mirándolo y le dijo, veo tu redacción, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no te parece bien en este cuadro? Entonces el granjero le dijo, mire rey, disculpe, yo soy trabajador de la tierra, yo soy aldeano, conozco bien el campo, soy agricultor, y cuando un ave se posa sobre una espiga de trigo, no puede ser que la espiga quede derecha, sino que se inclina. Y aquí yo veo en todo el campo muy bonito, pero cuando el ave está en la punta de la espiga de esta obra, la espiga no se dobla, sino que la espiga se queda exactamente como se tenía que quedar. No puede ser eso. Bueno, dijo el rey, miró y dijo, sí, tienes razón, aceptó la crítica y le dio un premio. Dijo el granjero, si yo recibo un premio por criticar las obras de arte, pues vamos a seguir criticando. En la segunda obra de arte que el aldeano vio, era una carreta llena de trigo con 2 caballos, y adelante de los caballos y de la carreta iban los granjeros, adelante de la carreta. Otra vez el granjero se para frente a la obra, hace un gesto con la nariz, dobla la boca, gesticula exageradamente para que el rey lo vea y le dice, rey, ¿qué no te gustó ahora? Y dice, yo soy granjero, soy del campo, nunca vi, terminado la siega, cuando terminamos de segar y llevamos el trigo, no puede ser que los granjeros estén delante de la carroza, siempre vamos atrás de la carroza para ver, para cuidar, para que el trigo esté bien. Y entonces dice el rey, miró y dijo, sí, tiene razón, y aceptó.
usted es el especialista en esto del campo, usted está en el campo constantemente, y le dio otro premio. Bueno, ya se envició el granjero, ya dijo, está bien, puedo criticar y lo que me van a dar son premios, está bien, pues que venga. Venía la tercera obra de arte y era un cuadro que presentaba al rey, a la reina, en el palacio majestuoso, sentados con gran dignidad, regios el uno al otro. Llega el granjero, se paró frente a la obra, también gesticula horriblemente, dobla la nariz, la boca, las orejas, cierra los ojos, gesticula, y él le dice, wow, ¿qué viste ahora? El granjero le dijo, rey, disculpe, mi soberano, mi señor, pero la silla donde está sentada la reina no me parece que está en la posición correcta. Entonces el rey le hizo señitas a uno de sus soldados, le dio un bofetón que le volteó la cabeza varias veces. Y entonces este aldeano, cuando pudo recuperarse, dijo, pero mi rey, ¿qué pasó? ¿Cómo veníamos de bien? Dijo, sí, perfecto. En temas que tú conoces, yo respeto tu opinión, pero es la primera vez que entras al palacio y observas al rey y a la reina. No tienes idea de lo que estás hablando. Señor, gracias por tu misericordia y por tu verdad. Te damos gracias por esta mañana preciosa con que nos has bendecido. Te ruego, Señor, que las personas que están en sintonía sean altamente bendecidas por esta enseñanza. Gracias, Señor. Te damos la alabanza, la honra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice...